Bueno, para nuestros teleoyentes que hasta ahora se están vinculando, no olviden que pueden ver el video completo en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos con un gran personaje, Cristian Gómez Vélez, un actor reconocido a nivel nacional y pues por su carisma más que dado a conocer en todos los espacios eh, actorales, por así decirlo. Maestro, lo interrumpí mientras usted nos contaba algo más que interesante y es su enfrentamiento a la muerte en el tema actoral, desde luego paralelo a su quehacer diario. Continúe, por favor. Bueno, sí, entonces decíamos que la muerte como un evento natural en el normal desarrollo de la vida, pues se convierte en un acontecimiento doloroso o triste o apesadumbrado o mágico. En el caso de que cuando muere el personaje, pues se tiene digamos, una nostalgia muy grande de saber, primero, que el personaje tiene que morir en la historia, y segundo, porque se le acaba a uno el trabajito. También es cierto. Esos personajes que mueren a mitad de camino cuando uno cree que la historia va a tener un mayor desarrollo en la historia, y que a los libretistas les da porque necesitan que el personaje muera por alguna circunstancia, pues ahí es donde uno, cuando le llega el libreto y ve uno que es el final de su día, de su vida en la historia, pues se siente una nostalgia y una tristeza muy grande por abandonar la historia, porque se queda uno sin trabajo, porque pues miles de cosas. Pero independiente de eso, que eso son situaciones más bien anecdóticas, la manera que uno puede abordar esa escena de la muerte hay que hacer mucho trabajo actoral para poder entenderlo y para darle el absoluto respeto que merece ese momento en la vida de una persona. La muerte es un evento muy bello que también hay que saberlo entender así. No solamente es un evento triste, sino es un evento mágico, un evento bello. Todos le tenemos miedo a la muerte, por supuesto que sí. Yo le tengo pánico a la muerte, y en esta pandemia me da mucho miedo que a mí me coja el coronavirus. Se han muerto muchos amigos míos, compañeros, se han muerto familiares, que me da mucho temor a la edad que yo tengo ya de 66 años, que me llegue a abordar el virus. Pero digamos que cuando el personaje aborda la muerte, pues es un trabajo que hay que hacer y realizar muy de la mano con los libretistas, con el director, para que eso sea supremamente hermoso, creíble y conmueva al televidente como se tiene que conmover el entorno de la historia, de los personajes de la historia por la muerte de este personaje. Y eso pues lo vemos muy a diario, la muerte de los personajes en las historias. Entonces es un evento muy bonito que a mí tampoco me molesta cuando me matan en las historias. O sea, pues es una oportunidad muy bella de mostrar mi talento como actor, hacer una muerte creíble, hermosa, digna y muy respetuosa por ese evento en la vida de una persona. Maestro, ¿con qué tiempo generalmente sabe usted que va a fenecer en la historia que está interpretando? Bueno, digamos que si el personaje viene con una enfermedad y viene con una crisis de salud, eh, uno sí sospecha, porque por lo general los libretos no los entregan todos de un solo taco, los van entregando a medida que lo van escribiendo. Entonces, cuando uno sabe que el personaje lo enfermaron en la historia, pues uno sabe que ya lo van a llevar a la muerte. Lo que sí es trágico es la muerte inesperada por un accidente, digamos, en la historia, o por una muerte catastrófica, o por un asesinato, que hay veces que uno lo despistan y los libretistas y dicen, ¿cómo? Hijo de madre, me mataron. ¿Pero por qué? ¿Cómo así que me mataron? Entonces ahí viene la crisis de uno como actor, de saber que le mataron su personaje de una manera trágica. Por eso digo yo que a mí me gustan mucho las muertes que vienen
que vienen dibujadas desde un principio en la historia, que vienen trabajadas, o sea, porque el personaje está enfermo, porque está cayendo en una crisis de salud, porque o porque la situación personal del personaje, valga la redundancia, lo lleva incluso de pronto al suicidio. Entonces hemos visto muchos casos de personajes que mueren, que se suicidan en la historia, y esa sí que es una muerte trágica, terrible, pero que la misma historia empieza a dibujarla por la crisis en que el personaje permanece, por el dolor que este personaje lleva, por su soledad, por el abandono, por la desesperación, por la locura, por la demencia, por miles de aspectos de los guiones y de los argumentos de las historias que se visualiza que ese personaje, su final va a ser el suicidio. Y entonces digamos que aunque es una muerte que no la muestran, digamos, como muy evidente hoy en día, porque es una muerte catastrófica y que no vale la pena mostrar pues al tipo que se pega el tiro en la cabeza o se lo pega en la boca. Por lo general hacen el acto de ponerse en el revólver, pasan a un plano distinto y se oye el disparo y ya después lo muestran a él ahí muertico, pero no muestran el evento, que es terriblemente doloroso para cualquier persona, sobre todo para las personas que han sido víctimas del suicidio en uno de sus familiares. Entonces, recrearles y volverles a recrear ese dolor, pues no vale la pena como visualmente, desde el punto de vista cinematográfico, mostrar ese tema. Entonces, es exactamente, yo prefiero las muertes que me las van dibujando desde el principio, que yo ya sé que mi personaje va a morir en tal capítulo más o menos, pero que no me coja tan desprevenido. No prefiere las sorpresas. Maestro, estamos muy existencialistas. Bueno, yo quiero hacer una pregunta un poco más de reserva del sumario que tiene que ver con la parte ya actoral al momento de la grabación. Yo siempre me he preguntado, cuando uno ve que están desayunando o almorzando o comiendo en una cafetería, a veces tiene que repetir 1000 veces la escena. Mi pregunta es, ¿se comen 1000 veces la misma comida o eso también es actuado? Porque a pesar a uno los ve a veces que toman y beben, pero sí se ve que hay algo en la botella, en el pocillo, ¿verdad? Y el tema del trago, ¿qué les dan que parezca trago? Cuénteme usted de utilería esas cositas que a mí me generan como esa inquietud. Y que yo sé que no solo a mí, sino a muchos de los televidentes. Claro. Mira, hoy en día la técnica cinematográfica ha evolucionado tanto que a veces se graba con una sola cámara, formato cine. Hoy en las series, más que en las telenovelas, en las series, en los seriados, para estas grandes plataformas streaming como Netflix, Amazon, Claro, Disney, se tiene que grabar con un formato casi de cine, para que la serie tenga esa calidad tan especial que se ve en el cine, que es distinto al que ve uno en las telenovelas. Entonces, eso obliga a que las escenas se repitan 5, 6 y 7 veces, y no por culpa de que el actor se caiga en su texto o porque haya un sonido que entró, es porque la cámara primero se la ponen a un actor, las cámaras se la ponen cuando se está trabajando, digamos, entre dos actores, dos personajes. Primero se graba todo lo de un personaje con las dos cámaras, y la escena hay que hacerla para los dos actores igualitica. Después pasan las cámaras al otro lado y lo ponen a uno. Y hay que repetir 2 o 3 veces el plano en el que está uno en ese momento en cámara. Si yo estoy comiendo, me tocó ahorita hace poco, el año pasado, en el 2019, que grabamos una historia orgullosamente de la cual fui el protagonista, que se llamaba El testamento de un gallo. Hubo una escena donde me tocó comer 7 veces frijoles. Yo ya tocaba casi que terminar, porque el viejo era un glotón que le gustaba comer y no les gustaba que lo interrumpieran cuando comía.
y él se comía los frijoles porque y interactuaba mientras comía y tomaba vino o jugo. Y esa cena, como te digo, tocó hacerla igual, tanto para mis planos como para los planos de los demás, porque yo tenía que comer casi con la boca llena, yo no podía fingir que estaba con la boca llena para hablar cuando yo no estaba en cámara, me tocaba comer. Entonces fue pues, terrible porque yo ya terminé. Y después que corte para almuerzo. Y dije, ¿cuál almuerzo? Y yo, almorcé por 7 días. Empachado hasta más no puede. Mira, nos reímos mucho en ese momento porque terminamos de hacer la secuencia de la escena, donde yo repetí 7 Sí. y corte para almuerzo. Dios mío, yo decía, por Dios, tú. Yo creo que llegaste a la casa y dijiste, no más frijoles. A mí corte, pero para irme a dormir 3 días, a descansar de este melón. Bueno, Eso debe haber sido fantástico. En ese caso, ahora, las cosas, el problema a veces es que se enfría el plato, se enfría que le toca a uno comer frío. En otra escena de Qué desagradable. frijoles con garra, en otro eran espaguetis y a mí me tocó ya comérmelos. Nos los traen calientes, pero terminan estando fríos por los cortes, por la demora, porque uno, mientras uno descansa, no come, uno solamente come en el momento de la escena, que no se puede ser, no se puede ser tan glotón de estar comiendo si no estoy grabando. Pero entonces esos espaguetis hay que comérselos fríos y me acuerdo que me los comí fríos. El tema del licor, pues te lo voy a decir con toda claridad. El whisky es Coca-Cola rebajada con agua. Debe saber horrible. Los hielos son unos cubitos de acrílico, no es hielo. El vino es, y bajamos la propaganda, el vino es uva postobón. Uva postobón. Y hay muchas bebidas que simulan los licores. Por ejemplo, el tequila también lo rebajan, es té con agua y queda el color exacto del tequila. La cerveza, eso sí les queda muy difícil simularla, pero he visto que como no dejan tomar licor dentro del set, está prohibido. Pero pues la cerveza. Pues es que imagínese usted quién graba así. He visto que rebajan la ginger, se parece mucho a la cerveza, la ginger, y le echan un pedacito de un Alka-Seltzer. Y ahí mismo hace la espuma que tiene la cerveza. Entonces es ginger con Alka-Seltzer y eso sabe a demonio. Entonces, pero le toca uno tomársela y saber. Sí, lo purgaron por ahí derecho. O sea, esta profesión gastronómicamente es exigente. No, y no solamente exigente, sino desilusionante, porque hay muchos dummies, ponen unos panes divinos para decorar las mesas de los banquetes y ponen unos panes que llevan 7 novelas poniéndolos. Son dummies de espuma que los hacen perfectos. Eso parece, las manzanas son dummies, pollos que son dummies, perfectamente hechos como los de los comerciales. Entonces, y solamente le dan a uno el pedacito de pollo de verdad cuando uno lo tiene que comer, pero los que adornan la historia, eso del 80% son de mentira. Pero bueno, ahí está, digamos, la magia del cine y los efectos especiales, la magia de la televisión en los efectos especiales, que todo eso lo colocan de manera que sea tan creíble que nadie, y como la televisión todavía no se siente el olor, entonces uno no puede oler si es verdad que es un dummy o un pollo asado. Claro. Bueno, yo tengo 2 preguntas aprovechando esta parte. La transición de la vida de arquitecto a militar y luego actor para Cristian, bueno, genera un proceso de adaptación que nos lo ha estado contando a lo largo de esta entrevista.
pero y esa mujer valiosa, la que usted ama, quiere, le hace poemas, mejor dicho, le dedica cuánto momento puede que es su esposa. ¿Cómo lo tomó ella y cómo lo tomaron sus hijitas? Bueno, mira, yo he tenido un apoyo irrestricto, incondicional de mi familia. Mis hijas, ambas son artistas, pues Andrea, ni hablemos de ella, porque más artista para dónde. Ella me arrolla a mí como artista. Y mi otra hija, la mayor, que también vive en Europa, en España, es diseñadora gráfica y también es muy artista, maneja las manualidades de una manera impresionante. Entonces ellas vieron que el normal desenlace de mi vida era hacia las artes, hacia el arte. A pesar de que la arquitectura es un arte, es la profesión, digamos, más artística de todas, porque lo que uno hace con la arquitectura es crear como el pintor crea pinturas y el escultor crea esculturas, el arquitecto crea proyectos y edificios y diseña casas. Es un arte que tiene en la cabeza y lo desarrolla sobre un papel y lo construye. Es un escultor de los hábitats. Y la milicia, pues digamos que sí, cuando a mí me dio por ser militar, después de haberme graduado como arquitecto, pues yo estaba ennoviado con mi esposa, con un vínculo matrimonial que tuviéramos que trabajar como muy en llave ese proceso de vida mío. Ella siempre estuvo expectante a qué pasaba. La milicia, digamos, era una oportunidad inmensa que me brindaba ejercer mi profesión como arquitecto, que a ella al fin y al cabo lo que le interesaba es que yo fuera feliz, que yo fuera feliz. Básicamente ellas todas lo que propenden es porque yo sea feliz en lo que hago, que me sientan que estoy desarrollando algo que me agrada, que me gusta, que me hace reír, y no que me amargan y que me entristecen y que me deprime. Por el contrario, mis tres profesiones han sido muy enriquecedoras para mí y me han dado, digamos, valores de vida inmensamente grandes, y ellas han visto que, por ejemplo, en la milicia obtuve una disciplina irrestricta, un comportamiento de vida intachable, una medida de mis proporciones en cuanto al modo de abordar mi vida impecable, que a ellas les tenía que gustar eso. Es que, pues, he tratado de ser un muy buen padre, muy buen esposo, con las fallas y con las debilidades y los inconvenientes que tiene toda pareja. Bueno, nosotros ya llevamos 40 años de casados y es lógico que en 40 años se hayan presentado inconvenientes porque no somos santos ni somos absolutamente perfectos. Tenemos debilidades y tenemos desventuras y digamos, problemas que suceden en toda Situaciones. pareja y desavenencias, pero en la medida en que las sepamos resolver y mantenernos firmes, es lo que nos ha llevado a mantener un hogar bonito, dándole muy buen ejemplo a nuestras hijas. Ellas cumplen a cabalidad con todos los principios y valores que se les enseñó acá. Por eso estamos tan tranquilos de verlas que solas se han abierto el camino allá en Europa, solas han luchado sin vender sus principios, sin vender sus valores, enalteciendo la educación que se les dio en el hogar y las bases firmes con que las educamos. Aquí tampoco se podía ser, aquí tampoco se podía salir después de la 1 de la mañana, no crea. Aquí el coronel se ponía en su sitio y aquí no llegaban después de la 1. Pues claro, ¿usted qué dijo? No, pues domingo feriado y hago lo que quiera. Yo era como don Hermes Pinzón, el de Betty la Fea, sentado ahí con la ruana, esperando que llegaran a la 1 de la mañana. A darles lora. Pero eso es genial y eso es parte de la estructura del hogar y de sostener todo el tema, porque pues en dos artes, en dos oficios tan complejos como son el portar el uniforme, que es un plus y un sex appeal para las mujeres, y luego ser actor, eso es una cosa que no debe ser tan sencillo de manejar. Celos, problemas por celos llegó a tener en algún momento, o ustedes pues me imagino que eran ya lo suficientemente maduros por el tiempo en que llegaste a la actuación, que lo supieron manejar, o tuvieron altibajos por el tema.
¿Por cuál tema, o por María? las jornadas largas de grabación, por ser los que se pudieran generar, por una No, compañera para de nada. ser muy No, 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 bella. no. No, si ella me grababa las actuaciones mías cuando yo me estaba besando con otra en la actuación. Ella goza con eso porque sabe, pues yo sé que en el fondo tampoco es que le fascine, tampoco es que le guste, que se muera de la emoción de verlo, pero ella tiene clarísimo hasta dónde va el lindero, el límite. Ella sabe que el límite está puesto por una actuación y que ella sabe claramente que no es Cristian, su marido, el que está ahí besándose con otras, sino Jorge, o Tomás o Alberto, el personaje. No es fácil, afortunadamente no es celosa, entonces eso lo hemos manejado. Yo sí no hubiera podido aceptar eso, a mí sí no me hubiera gustado que hubiera sido Yo no actriz. tengo los nervios para eso. A mí sí no me hubiera Yo gustado creo verla que yo besándose con otras. exploto. Sí, sí, Eso hubiese sido muy difícil. es difícil, pero bueno, y ella lee conmigo los libretos, ella es la que me ayuda a hacer los castings, estos últimos Ay, castings tan bella. que hicimos acá no presenciales porque ya no nos permiten ir a hacer los castings, nos toca hacer los castings aquí en casa, nos volvimos camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas, vestuaristas, maquilladores, directores, productores y fuera de eso actores, o sea, y conseguir el partner que nos ayude a hacer el casting. Entonces ella es la que me ayuda siempre a hacer los castings, ella toma el libreto y lo interpreta al otro personaje y yo hago el mío. Y no nos ha ido mal, fíjate que nos ha ido muy bien, de hecho, pues nos ha salido trabajo, yo Qué bueno. digo nos ha salido porque ella es parte del equipo, de Te ayuda. este equipo de trabajo que La, tenemos de, y me ayuda es la mucho directora, la auxiliar, la script, la corrige, luminotécnica, la jefe de cámaras. ya prende la El cámara. coaching, aparte de todo. Exacto, hemos tenido que comprar equipos especiales, por ejemplo, trípode para poner el celular. Ahora todo se graba con el celular, afortunadamente, Sí. y se envía rápidamente por WhatsApp a la manager y ella se encarga de organizarlo y mandarlo donde corresponde. Pero entonces se ha facilitado mucho y uno monta aquí su escenario y se pone el vestuario y se maquilla y todo eso, lo que sí me parecería muy difícil en personas que no tienen con quién hacerlo, que les toca solo, porque Claro, viven solos, porque no tienen claro, amigos. claro. Entonces, afortunadamente yo cuento con Claro. ella que me ayuda a todo eso. Bendito, hacemos un buen Maestro equipo. Cristian, antes de darle paso a Edward, que tiene una pregunta bien interesante, voy a preguntarle algo, y es, usted nos hablaba de la historia de un gallero, ¿dónde podemos encontrar esa historia para verla? Porque yo no tenía idea. ¿Una historia de qué, mi amor? La historia del gallero donde te tocó comer así un montón de frijoles, Ah, pero para ver toda la historia, tu interpretación, ¿en dónde se mira, encuentra? esa ¿Y cómo historia llama? se grabó en Telecafé. Esa historia la pasó el canal Telecafé y se llama El Testamento de un Gallo. Sí, De pronto, si buscas en YouTube, ok. puedes encontrar algo de algunas escenas o algo. Yo desafortunadamente no la grabé, no la tengo grabada, pero de pronto ahí encuentran en YouTube algunas escenas que se llama El Testamento de un Gallo, canal Telecafé. Ahí puede aparecer algo para que vean que es muy simpático, muy divertida la historia. Es una historia muy buena. Fueron 12 capítulos que nos los gozamos increíblemente, los grabamos en un mes y fue una belleza porque pues fue mi primer protagónico, digamos, en una historia buena, larga, importante, interesante. Y fue muy vista ya en el canal, en la región del eje cafetero, porque era una historia que aborda los temas del café. Era la familia Gallo era una familia cafetera, con haciendas cafeteras, y todo gira en torno al testamento que va a dejar el señor Gallo. Entonces, todo lo que se mueve alrededor de un testamento, de una herencia, los hijos peleando por la herencia y hubo unos equívocos iniciales donde creían que el papá se iba a morir y el que se iba a morir era el caballo del papá. Entonces el viejo aprovechó eso para joder a los hijos, haciéndoles creer que sí era él
el que tenía el cáncer, pero el que tenía el cáncer era el caballo. Y uno de los hijos leyó eso y creyó que era el papá que estaba con cáncer, entonces se dedicaron a cuidar a ese viejo y el viejo abusando de ellos todos, así, bueno, buenísimo. No, eso debe haber un hit. Muy parecida un poco a lo que fue El Diablo, el Santo y el Tonto de Vicente Fernández. Yo creo que de pronto usted alguna vez vio esa película. No, no la vi. Así No. como, uy, bueno, les recomiendo el cine mexicano en su época de oro, que Sí, pues los a mí me últimos encanta vestigios el son cine cuando mexicano. Vicente y Antonio Antonio grababan. Aguilar. Muy buenos. Ahora sí, ya no te robo más la palabra, Eduardo, perdón. Maestro, yo estoy haciendo aquí pausas para preguntarle esto porque usted ya entró a las anécdotas. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo es aquella anécdota que lo metió en este cuento de la actuación, ya que usted nos cuenta que a los 40 años entró? Sí. ¿Cómo fue eso? Pues mira que fue una cosa muy curiosa, un accidente afortunado del destino. Yo tenía una oficina, cuando yo me retiré del ejército, monté una oficina de arquitectos en un sitio ahí en 84 con 15 aquí en Bogotá. Y en una mañana saliendo de mi oficina hacia mi casa a almorzar, que yo todos los días venía a almorzar a mi casa, en mi carrito paré a comprar una bolsita de mango biche que me gusta mucho con sal. Entonces me bajé del carro a comprarle al señor que lo vendía en la esquina. En ese momento me abordó un tipo muy bien plantado, alto, un francés, que venía en bicicleta y me dijo, mire, señor, qué pena, ¿usted le interesa hacer un casting? Yo le dije, un casting, yo ni siquiera sabía que era un casting. Yo, en la vida militar eso no se oye. ¿Y eso qué es? Y yo, no, una prueba de actuación para hacer un comercial. ¿Y por qué me mira a mí? Me dijo, porque es que estoy buscando personas sin pelo. Es un comercial para champú. Hasta me reí y dije, bueno, pues camine a ver. Yo nunca he salido en televisión ni nada de eso. Entonces me fui a la... Él tenía la oficina ahí cerquitica la mía. Entré, tenía un estudio muy, muy interesante, cámaras y personal y en fin. Entonces me hicieron el casting y yo salí de ahí feliz. Yo creí que eso ya había quedado yo, que yo ya era el actor de ese comercial y que ya iba a salir en televisión. Eso le conté a todo el mundo, a mi mamá, a mis papás, a mis hermanos, a mis hijas, a mis amigos. Les dije, voy a salir en televisión, voy a hacer un comercial, Uy. voy a ser el protagonista y toda esa vaina. A mí nunca me llamaron. De hecho, el comercial salió eran unos calvos bailando despeinada, ajá, ajá, en un baño. A mí nunca me llamaron y hice el oso. Y todo el mundo, ¿qué hubo? ¿Cuándo sale el comercial? ¿Cuál No, es ya el comercial salió. que va a salir? No, no, ya salió, hermano. De hecho, entonces, como a los 2 meses, me volvió a llamar ya a mi teléfono el Didier Porchet, que era el director de la agencia, dueño de la agencia. Me propuso nuevamente presentarme a otro comercial y dije, pero a ver, ¿me va a volver a hacer el oso? ¿Hacer el oso como la vez pasada? No. De pronto en este sí lo veo muy seguro, pero no depende de mí. Y no se ponga a decir que ya va a salir, porque ya veo que usted se entusiasmó mucho. Esto no es que usted hizo el casting y ya lo escogieron. Yo desde ese día aprendí que uno se la pasa en esto haciendo casting y de 20 se gana uno o no se gana ninguno. Wow. Me presentó un Caramba. comercial que era de ser Vivanca, donde yo me ganaba un carro y ese sí me escogieron. Y fue el primer comercial que yo hice en septiembre del 95. Del 1995 fue el primer comercial que yo hice en mi vida. Y de ahí para allá arrancó pues digamos, un periplo de comerciales. Yo hice 72 comerciales para televisión, hasta que llegó el más famoso y que ya Eduardo hizo referencia al principio, que fue el de Don Luis, el del caldo Doña Gallina, que ese comercial sí primero me disparó mi El estrellato popularidad completo. y segundo me quemó. Nunca más volví a hacer comerciales después de ese, que no sean de la misma empresa Koala y con el mismo personaje de Don Luis. Entonces yo nunca más volví a hacer porque ese comercial duró al aire 2 años y Don Luis quedó muy pegado en el imaginario popular. Don Luis todavía a mí me dicen Don Luis en la calle. El que me Pues vende la le carne. dijo a Luis.
Sí, el carnicero que me vende la carne me dice don Luis, él no me dice don Cristian. Y yo no le digo, y yo no lo he corregido. Lleva 15 años diciéndome don Luis. Atiendan a don Luis, que llegó a ver qué quiere don Luis. Y yo me hago ¡Qué simpático! Entonces, Oiga, maestro. Impactó mucho. Ha sido un hit. Maestro, no lo vaya a tomar a mal. Yo soy muy fanática de los Simpsons, pero usted le ha pasado las de Homero. No le hace falta sino ir a la luna, que eso es la diferencia, la ventaja que le dio Homero. 3 profesiones, ha tenido la oportunidad de interpretar varios personajes, de encarnarlos y bueno. Y ahora hasta el comercial de la calvicie lo hizo también. Que no salió al aire, pero hasta el comercial de la calvicie. De todos estos años de experiencia, ¿cuál ha sido la experiencia hasta el momento, no? Porque mañana es un día diferente. Hasta el momento más gratificante y cuál ha sido la más dolorosa para usted en el mundo actoral. Híjole, la verdad es que he vivido 26 años navegando en este mundo que ha habido tantas experiencias gratificantes. Digamos, desde el punto de vista de personaje, yo hice un personaje que me cautivó inmensamente y que me transportó a un mundo imaginario y hermoso, que fue Manolo en el Club 10, en el programa de Lobo Aurelio Severoni, la Gata Melimón. Entonces yo fui Manolo. Sábado y domingo yo madrugaba. Exacto. Eso fue en el 2003 al 2006, que yo hice ese personaje 3 años grabando 15 días seguidos, descansábamos 15 días y abordábamos el estudio, el foro 15 días. Y entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 8 o 9 de la noche esos 15 días para grabar los 8 programas de cada mes. Y eso fue un mundo fantástico porque pues fue con muñecos que cuando los titiriteros cogían el muñeco lo hacían un ser humano perfecto, o sea, tomaban vida, cobraban vida, los ojos se les movían, la boca, como hablaban, todo eso fue una experiencia inolvidable. Ese personaje a mí me marcó mucho, pero ese personaje fui muy yo. O sea, estaba yo en una zona de confort absolutamente fácil, donde casi que Cristian Gómez le prestó todo a Manolo como Cristian Gómez. O sea, yo no tuve mucho que Caramba. O sea, yo fui muy yo, el bonachón, yo era como el papá de todos esos niños, el que daba consejos, el que hablaba con ternura, entonces yo me imaginaba con mis hijas, con mis animales, con mis perros, con mi entorno. Entonces me fue fácil interpretar ese personaje, aunque fue muy hermoso. Estuve en una zona de confort muy fácil, y eso como reto actoral no lo valoré tanto como valoré el de María Magdalena, por ejemplo. María Magdalena sí fue un personaje absolutamente antagónico a lo que yo soy, desde todo punto de vista. Además, el reto actoral inmensamente grande, porque tocaba interpretar un personaje de hace 2020 años, donde no existía, en la época de Jesucristo, que yo soñaba con estar en una historia de ese tamaño, porque las historias más antiguas en las que estuve fue, por ejemplo, en La Pola, en Policarpa Salabarrieta, pero eso fue hace 200 años. Pero saltar la historia 2000 años atrás fue un reto inmensamente grande que me permitió explorar en mí mismo esa faceta de actor que me permite transformarme de una manera casi que inaudita en lo que puede ser un personaje de ese tamaño. Nosotros no teníamos ninguna referencia para hacer los personajes de María Magdalena, ni los directores, ni los productores, ni los vestuaristas. En Colombia y en Sudamérica nunca se había hecho una serie de esa época. Todos los referentes que teníamos era de las sagas bíblicas de Hollywood, Jesús de Nazaret, Ben-Hur, Moisés, y nos tocó ver esas historias como para encontrarle el tono a los personajes, porque nosotros no sabíamos
cómo Cristian Gómez podía hablar como un personaje de la Biblia. No fuera Claro. como se habla hoy en la telenovela o como se habla hoy en la serie o como les estoy hablando yo a ustedes ahorita. Los textos, la entonación, la pronunciación tenía que ser muy distinta a lo que normalmente estamos haciendo. Entonces, digamos que eso ha sido lo más grande, lo más difícil, lo que más me ha impactado. Pero digamos que cosas negativas que yo haya tenido que vivir, te lo soy completamente sincero, nunca he tenido nada, ninguna anécdota negativa que me haya causado dolor o que me haya causado un trauma o que me haya causado una dificultad o un lío jurídico con alguna productora por llegar tarde o por llegar borracho o por no llegar o porque no pude hacer el personaje o porque alguna cosa. Desafortunadamente, lo puedo decir con mucha sinceridad, no he tenido que sufrir en este tema de la actuación, afortunadamente. Gracias a Dios. Maestro, el tiempo es enemigo de las personas maravillosas como usted. Ya se nos acabó. Ya se nos Claro que acabó, no es ya enemigo tenemos que suyo, es llegar a una enemigo recta nuestro, final. más bien. Sí, es el enemigo de todos. Pues sí, más bien. Pero hablamos muy rico. Maestro. Echamos hora y media. Sí. Maestro, desde ya no solo lo Dios mío. invitamos, sino que esperamos que usted se comprometa con nosotros a compartir otro espacio por este mismo canal y de alguna manera una conversación de pronto un poco más amplia en donde nos enriquezca como lo está haciendo en este momento. Claro que sí, Eduardo. Delicioso hablar con gente tan interesante como usted, maestro. Definitivamente. Definitivamente, sí. Bueno, les agradezco a ustedes infinitamente el favor que me hacen de invitarme a su programa, porque nosotros como artistas, como personas públicas y de los medios de comunicación, necesitamos también estar vigentes, ya que pues no nos han podido ver mucho en esta época, porque pues las producciones se pararon, todo quedó en stand-by y no hemos podido, pues yo cumplo ahorita el 13 de marzo un año sin interpretar mis personajes. Afortunadamente ahorita arranco de una manera pues que ya ni sé cómo voy a hacer para interpretar dos personajes distintos a la vez, pero me va a tocar, ahí está el reto. Ya les contaré de esos personajes cuando me lo permitan y cuando salgan al aire para que hablemos de ellos. Por favor, claro que sí. Caramba, maestro, indudablemente las puertas de Queimada Radio y Queimada Magazine son totalmente suyas, las puede abrir cuando quiera, a la hora que sea, eso sin pensar dos veces, y gracias porque usted siempre cumple sus promesas, lo puedo decir pues por el tema con Andrea, y sé que la vamos a tener para nosotros solitos aquí en Queimada, y eso es algo maravilloso. Maestro, lo de siempre, le deseo la mejor energía, le deseo que le vaya muy bien, quiero verlo en pantalla, lo extraño mucho en pantalla y pues nada, que Dios lo bendiga y nos permita seguir disfrutando de ese talento y la calidad de persona tan bonita que es. Un saludo a esas mujeres maravillosas que rodean su vida. Gracias, Dianita, gracias, Edward, y estamos pues pendientes. Ojalá pueda ver la entrevista de mi hija, me voy a gozar mucho verla por este medio. Ustedes tan queridos, tan buenas personas, ella va a gozar, estoy completamente seguro que va a disfrutar mucho de compartir con ustedes la vida de ella, que también ha sido muy apasionante. Gracias, maestro. Feliz noche, feliz